El zorro de arriba y el zorro de abajo, escrito por José María Arguedas. Primer diario, primera parte. Santiago de Chile, 10 de mayo de 1968. En abril de 1966, hace ya algo más de 2 años, intenté suicidarme. En mayo de 1944, hizo crisis una dolencia psíquica contraída en la infancia y estuve casi 5 años neutralizado para escribir. El encuentro con una samba gorda, joven, prostituta, me devolvió eso que los médicos llaman tono de vida. El encuentro con aquella alegre mujer debió ser el toque sutil, complejísimo, que mi cuerpo y alma necesitaban para recuperar el roto vínculo con todas las cosas. Cuando ese vínculo se hacía intenso, podía transmitir a la palabra de la materia de las cosas. Desde ese momento he vivido con interrupciones, algo mutilado. El encuentro con la samba no pudo hacer resucitar en mí la capacidad plena para la lectura. En tantos años he leído solo unos cuantos libros y ahora estoy otra vez a las puertas del suicidio. Porque nuevamente me siento incapaz de luchar bien, de trabajar bien y no deseo, como en abril del 66, convertirme en un enfermo inepto, en un testigo lamentable de los acontecimientos. En abril del 66 esperé muchos días que llegara el momento más oportuno para matarme. Mi hermano, Arícides, tiene un sobre que contiene las reflexiones que explican por qué no podía liquidarme tal y cual día. Hoy tengo miedo, no a la muerte misma, sino a la manera de encontrarla. El revólver es seguro y rápido, pero no es fácil conseguirlo. Me resulta inaceptable el doloroso veneno que usan los pobres en Lima para suicidarse. No me acuerdo del nombre de ese insecticida en este momento. Soy cobarde para el dolor físico y seguramente para sentir la muerte. Las píldoras que me dijeron que mataban con toda seguridad producen una muerte macunada cuando matan. Y si no, causan lo que yo tengo en gente como yo, una pegazón de la muerte en un cuerpo aún fornido. Y esta es una sensación indescriptible. Se pelean en uno, sensualmente, poéticamente, el anhelo de vivir y el de morir, porque quien está como yo, mejor es que muera. Escribo estas páginas porque me ha ido hasta la saciedad que si logro escribir, recuperaré la sanidad. Pero como no he podido escribir sobre los temas elegidos, elaborados, pequeños o muy ambiciosos, voy a escribir sobre el único tema que me atrae, esto de cómo no pude matarme y cómo ahora me devano los sesos buscando una forma de liquidarme con decencia, molestando lo menos posible a quienes lamentarán mi desaparición y a quienes esa desaparición les causará alguna forma de placer. Es maravillosamente inquietante esta preocupación mía y de muchos por arreglar el suicidio, de modo que ocurra de la mejor forma posible. Creo que es una manifestación natural de la vanidad, de la sana razón y quizás del egoísmo, que se presentan bien disfrazados de generosidad, de piedad. Voy a tratar, pues, de mezclar, si puedo, este tema, que es el único cuya esencia vivo y siento como para poder transmitirlo a un lector. Voy a tratar de mezclarlo y enlazarlo con los motivos elegidos para una novela que, finalmente, decidí bautizarla El zorro de arriba y el zorro de abajo. También lo mezclaré con todo lo que en tantísimos instantes medité sobre la gente y sobre el Perú, sin que hayan estado específicamente comprendidos dentro del pan de la novela. Anoche resolví ahorcarme en Obrajillo, de Canta o en San Miguel. En caso de no encontrar un revólver, ha de ser feo para quienes me descubran, pero me he asegurado de que el ahorcamiento produce una muerte rápida. En Obrajillo y San Miguel podré vivir unos días rascándole la cabeza a los chanchos mostrencos, conversando muy bien con los perros y hasta revolcándome en la tierra con alguno de esos perros chuscos que aceptan mi compañía hasta ese extremo. Muchas veces he conseguido
jugar con los perros de los pueblos, como perro con perro, y así la vida es más vida para uno. Sí, no hace 15 días que logré rascar la cabeza de un neonena chancho, algo grande en San Miguel de Obrajillo, medio que quiso huir, pero la dicha de la rascada lo hizo detenerse. Empezó a gruñir con delicia. Luego, cuánto me cuesta encontrar los términos necesarios. Se derrumbó a pocos y ya echado y con los ojos cerrados gemía dulcemente. La altísima cascada que baja desde lo inalcanzable cumbre de rocas cantaba en el gemido de ese neonena, en sus cerdas duras que se convirtieron en suaves, y el sol tibio que había caldeado las piedras, mi pecho, cada hoja de los árboles y arbustos, caldeando la plenitud de hermosura, incluso el rostro anguloso y enérgico de mi mujer. Ese sol estaba mejor que en ninguna parte en el lenguaje de neonena. En su sueño delicioso, las cascadas de agua del Perú, como las de San Miguel, que resbalan sobre abismos centenares de metros en salto casi perpendicular y regando andenes donde florecen plantas alimenticias, alentarán en mis ojos instantes antes de morir. Ellas retratan el mundo para los que sabemos cantar en quechua. Podríamos quedarnos eternamente oyéndolas. Ellas existen por causa de esas montañas escarpadísimas que se ordenan caprichosamente en quebradas tan hondas como la muerte y nunca más fieras de la vida, falderíos bravos en que el hombre ha sembrado, ha fabricado chacras con sus dedos y sus sesos, y ha plasmado árboles que se estiran al cielo desde los precipicios, se estiran con transparencias, árboles útiles tan bárbaros de vida como esa montonal de abismos del cual los hombres son gusanos hermosísimos, poderosos, un tanto menospreciados por los diestros asesinos que hoy nos gobiernan. Querido hermano Pachequito, teniente en Pinar del Río, y tú, Chiqui, de la Casa de las Américas, cuando llegué aquí, un socialismo como el de Cuba, se multiplicarán los árboles y los andenes que son tierra buena y paraíso. Felizmente las pastillas que me dijeron que eran seguras no me mataron, porque los conoció a ustedes y a ese joven armado de ametralladora que guardaba la entrada del terminal pesquero en La Habana. El muchacho sonrió cuando le dijeron que era un amigo peruano invitado. Entra, compañero, mira lo que hemos hecho. Y su rostro tenía la felicidad, la inteligencia, la fuerza, la generosidad natural de estas cascadas que en la luz del mundo y la luz de la sabiduría cantan día y noche. Aunque a mí ya no me cantan con toda la vida, porque el cuerpo abatido no arde, ya sino temblequeando. Esa es, pues, la muerte, y la muerte también es necesaria, es conveniente, sí, es tan sencillo, Pachequito, como tu ojo minúsculo, en que fulguraba la fuerza con que mataste para construir lo que ahora es para ustedes la vida justa. Para los impacientes son inaceptables los días de cama o de invalidez previos a recibir la muerte. No lo soportaría. Ni soporto vivir sin pelear, sin hacer algo para dar a los otros lo que uno aprendió y hacer algo para debilitar a los perversos egoístas que han convertido a millones de cristianos en condicionados bueyes de trabajo. No detesto el sufrimiento. Quizá, inteligente compañero, Dorticós, alguna vez el hombre elimina el sufrimiento sin menoscabar su poder. Tú, por ejemplo, en los minutos que te oí hablar, parecías un sujeto que sabía de todo y era inmune al sufrimiento como tus anteojos. En otros casos no hay generosidad ni lucidez, sino como fruto en gran parte del sufrimiento, porque cuando se hace cesar el dolor, cuando se le vence, viene después la plenitud. Quizá el sufrimiento sea como la muerte para la vida. El hombre sufrirá más tarde por los esfuerzos que haga por llegar físicamente,
que es la única llegada que vale a las miriadas de estrellas que desde San Miguel podemos contemplar con una serenidad feliz que, aun a los condenados como yo, nos tranquilizan por instantes. Siempre habrá mucho que hacer. 11 de mayo. Ayer escribí 4 páginas, lo hago por terapéutica, pero sin dejar de pensar en que podrán ser leídas. Qué débil es la palabra cuando el ánimo anda mal, cuando el ánimo está cargado de todo lo que aprendimos a través de todos nuestros sentidos. La palabra también se carga de esas materias. ¿Y cómo vibra? Yo me convertí en ignorante desde 1944. He leído muy poco desde entonces. Me acuerdo de Melville, de Carpentier, de Brecht, de Onetti, de Rulfo. ¿Quién ha cargado a la palabra como tú, Juan, de todo el peso de padeceres, de conciencias, de santa lujuria, de umbría, de todo lo que en la criatura humana hay de ceniza, de piedra, de agua, de pudridez violenta por parir, y cantar como tú? En ese hotel más muerto que vivo, el Guadalajara Hilton, nos alojamos juntos, de pura casualidad. Me contaste algo de cómo fue tu vida. Te despidieron y volvieron a nombrar algo así como 20 veces en los ministerios de la Revolución Mexicana. Trabajaste en una fábrica de llantas. Dejaste el puesto porque te quisieron enviar a las oficinas de otro país. Mientras hablabas en tu cama, fumabas mucho. Me hablaste muy mal de Juárez. No debí sorprenderme de la heterodoxia con que ordenabas las causas y efectos de la historia mexicana, de cómo parecía que conocías a fondo, tanto o mejor que tu propia vida, esa historia, y me hiciste reír describiendo al viejo Juárez como un sujeto algo nefasto y con facha de mamarracho. Me acordé de la primera vez que te conocí en Berlín, de cómo te llevé del brazo al omnibus, con cuánta felicidad cuando ya profesional volví a encontrar a don Felipe Maigua en San Juan de Lucanas, y de repente me sentí igual a ese gran indio al que había mirado en la infancia como a un sabio, como a una montaña condescendiente, igual a él. Y mientras los otros poblanos me doctoreaban, estropeándome hasta la luz del pueblo, el don Felipe me permitió que lo tomara del brazo y sentí su olor de indio, ese hálito amado de la bayeta sucia del sudor. Y abracé a don Felipe de igual a igual. Don Felipe tiene pequeña estatura, aún vive. Yo, que soy mediano, le llevo bastante en tamaño, pero nos miramos de hombre a hombre. Y no era mayor mi asombro justificado, bien contenido, y por ese mismo tenso. Nos miramos abrazados ante el otro tipo de asombro de los poblanos, indios y virajochas, vecinos notables, que estaban respetándome, desconociéndome. Si yo era el mismo pequeño que quiso morir en un maizal del otro lado del río Guaipamayo, porque don Pablo me arrojó a la cara el plato de comida que me había servido la facundacha. Pero también allí en el maizal solo me quedé dormido hasta la noche. No me quiso la muerte, como no me aceptó en la oficina de la dirección del Museo Nacional de Historia de Lima. Y desperté en el hospital del empleado y vi una luz melosa, luego el rostro muy borroso de gentes. Una botica no me quiso vender 3 píldoras de seconal. Dijo que con 3 podría quedarme dormido para no despertar, y yo me tomé 37. Fueron tan ineficaces como la imploración que le dirigía a la Virgen, llorando en el maizal de Guaipamayo. Decía que era el mismo niño a quien don Pablo, el amo del pueblo, gamanalcito de entonces, le arrojó la comida a la cara, pero sin duda, al mismo tiempo, era bien otro, ese bien otro y el chico del maizal. Sin embargo, eran una sola cosa, y don Felipe, bajo de estatura,
macizo, antiguo y nuevo como yo, lo aceptó, lo encontró natural que así fuera. Por eso me trató de igual a igual, como tú, Juan, en Berlín, y en Guadalajara y en Lima. También en ese pueblo de Guanajuato, fregado hasta nomás, como el Cusco. Tú fumabas y hablabas, yo te oía, y me sentí pleno, contentísimo de que habláramos los dos como iguales. En cambio, don Alejo Carpentier lo veía como a muy superior, algo así como esos poblanos a mí, que me doctoreaban. Solo había leído El reino de este mundo y un cuento después he leído Los pasos perdidos. Es bien distinto a nosotros. Su inteligencia penetra las cosas de afuera, adentro, como un rayo. Es un cerebro que recibe lúcido y regocijado la materia de las cosas y él las domina. Tú también, Juan, pero tú de adentro, muy adentro, desde el germen mismo. La inteligencia está trabajo antes y después. Bueno, voy a releer lo que he escrito. Estoy bastante confundido, pero aunque muy agobiado por el dolor a la nuca. Algo más confiado de ayer en el hablar. ¿Qué habré dicho, Juan? A Onetti lo vi en México. Andaba con bastón, atendido por algunos que lo conocían. Yo no había leído nada de él. Lástima, le hubiera saludado. A don Alejo no me atreví a acercarme. Me lo presentaron 2 veces. Dicen que es tímido, pero lo sentí como un europeo muy ilustre, que hablaba castellano. Muy ilustre, de esos ilustres que aprecian lo indígena americano medidamente. Dispénseme, don Alejo. No es que me caiga usted muy pesado. Olí un usted a quien considera nuestras cosas indígenas como excelente elemento o material de trabajo. Y usted trabaja como un poeta y un erudito. Difícil hazaña. ¿Cómo maravilla le iluminan a usted y le instrumentan tantas memorizaciones de todos los tiempos? Onetti tiembla en cada palabra, armoniosamente. Yo quería llegar a Montevideo, estoy en Santiago, entre otras cosas, para saludarlo, para tomarle la mano con que escribe. Así es. Carlos Fuentes es mucho artificio, como sus ademanes. De Cortázar solo he leído cuentos. Me asustaron las instrucciones que pone para leer Rayuela. Quedé, pues, merecidamente eliminado por el momento de entrar en ese palacio. Lezama, Lima, Cerro, regodea con la esencia de las palabras. Lo vi comer en La Habana como a un injerto de picaflor con hipopótamo. Abrí la boca, se rociaba líquido antiasmático en la laringe y seguía comiendo. Gordo fabuloso, Cuba, que ha devorado y transfigurado la miel y hiel de Europa. 13 de mayo. Me siento a la muerte. Un amigo peruano me llevó anoche a una Boitit Teatro Fea. Le dijeron que presentaban danzas y cantos chilenos. Era cierto, muy entretenido para el público al que vanidosa, aunque objetivamente llamamos vulgar, frívola. Entre calatas, cómicos, conjuntos de jazz y pelucones, todo mediocre, apareció un ballet chileno, maldita sea. No digo que ya no es chileno eso, pero para los que sabemos cómo suena lo que el pueblo hace, estas mojigangas son cosa que nos deja entre iracundos y perplejos. Yo no diría tampoco como otros sabios que eso es una pura cacana, algo sabe a chileno. Los guasos aparecen muy adornitados, amoriconados, casi ofensa del guaso, y las muchachas algo achuchumecadas, como me requiero perturbar la frivolidad de los contertulios que apagan el espectáculo con la gracia fuerte del macho y de la hembra humanos, encachados, que en el campo, en la ciudad, no entran en remilgos, cuando cantan y bailan lo suyo y así transmiten el jugo de la tierra. No digo que entre la llamada aristocracia y la descojada clase media de estos pueblos no haya también gente que ha conservado ese jugo, pero a casi todos se mamarrachaban con las convenciones sociales, con ese enredo fenomenal en que aparecen esos guasos amariconados, estas muchachas achuchumecadas, que así
se achumecan para convertir los bailes de la gente fuerte en espectáculo agradable y nacional. Maldita sea, negro Gastiaburú, tú eres médico, un doctor, maldecíamos juntos. Estas cosas que son fabricaciones de los gringos para ganar plata, todo eso es para ganar plata. ¿Y cuando ya no hay la imprescindible urgencia de ganar plata? Se desmariconizará lo mariconizado por el comercio, también en la literatura, en la medicina, en la música, hasta en el modo como la mujer se acerca al macho. Pruebas de eso, de lo renovado, de lo desenvilizado encontré en Cuba, pero lo intocado por la vanidad y el lucro está, como el sol, en algunas fiestas de los pueblos andinos del Perú. Y no es que lo diga como que fuera un sectario indigenista, lo vieron y sintieron, igual que yo, gente que vi llegar de París a los Estados Unidos, de Italia, y gente criada en Lima, de algunos de esos que han crecido en sociedades bien cuajadas y descuajándose. ¿No es cierto, Godi? Westphalen, Jacqueline Weller. Estoy seguro que a don Alejo también le llegarían mucho esas fiestas, aunque él quizás permanecería serio, poco comunicativo, amasando por dentro quizás cuantas sutilezas, encadenamientos de la fiesta con los griegos, asirios, javaneses y 100 nombres más raros y ciertos. En cambio, ese Carlos Fuentes no entendería bien, creo, perdónenme, los amigos de Fuentes, entre ellos Mario Vargas Llosa y Cortázar, que aguijonea con su genialidad, con sus solemnes convicciones de que mejor se entiende la esencia de lo nacional desde las altas esferas de lo supranacional, como si yo, criado entre la gente de don Felipe Amaigua, metido en el ocio mismo de los indios durante algunos años de la infancia, para luego volver a la esfera supraindia, de donde había descendido entre los quechuas, dijera que mejor, mucho más esencialmente, interpretó el espíritu, el apetito de don Felipe, que el propio don Felipe, falta de respeto y legítima consideración, no se justifica. No hablaría así ese García Márquez, que se parece mucho a doña Carmen Taripa de Marangui, Cusco. Carmen le contaba al cura, de quien era criada, cuentos sin fin de zorros condenados, osos, culebras, lagartos. Imitaba esos animales con la voz y el cuerpo, los imitaba tanto que el salón del curato se convertía en cuevas, en montes, en punas y quebradas, donde sonaban al arrastrarse de la culebra que hace mover despacio las hierbas, charamuscas, el hablar del zorro entre chistoso y cruel, el del oso que tiene como masa de harina en la boca, el del ratón que corta con su filo hasta la sombra, y doña Carmen andaba como zorro y como oso, y movía los brazos como culebra y como puma, hasta el movimiento del rabo lo hacía, y bramaba igual que los condenados que devoraban gente sin saciarse jamás. Así el salón cural era algo semejante a las páginas de los 100 años, aunque en 100 años hay solo gente muy desanimalizada, y en los cuentos del Taripa los animales transmitían también la naturaleza de los hombres y su principio y en su fin. Creo que de puro enfermo de ánimo estoy hablando con audacia, y no porque suponga que estas hojas se publicarán solo después que me haya ahorcado o me haya destapado el cráneo de un tiro, cosas que sinceramente creo aún que tendré que hacer. Puede también que me cure aquí en Santiago, como en 1962, de un mal de la misma laya y origen, aunque menos grave y en edad todavía de merecer. Y si me curo y algún amigo a quien respeto me dice que la publicación de estas hojas servía de algo, las publico, porque yo si no escribo y publico me pego un tiro. En San Miguel de Obrajillo entró la tentación de seguir viviendo, aunque no fuera sino para salir el sol de ese pueblo y pasar los días acariciando a los perros y a los chanchitos mostrencos. Sin embargo, ese placer no compensaría por mucho tiempo, aunque con un perro especialmente de esos de pueblo serrano que andan por calles y campos,
pensando bien en lo que hace. Yo me llevo bien, no callaría esa antigua amistad. Las mil ansias de un individuo tan revuelto como yo, tan impaciente, cultiva y multiplica. ¿Cómo se murió mi amigo Guimarães Rosa? Cada quien es a su modo. Ese modo de escribir así, que no da lugar a genialidades como las de don Julio, aun cuando sean para utilidad y provecho. Guimaraes me hizo una confidencia en México, mientras yo me sentía más deprimido que de cotidiano a causa de una fiebre pasajera. No he de confesar de qué se trata, pero entonces sentí que ese embajador tan majestuoso me hablaba porque había, como yo, descendido hasta el cuajo de su pueblo, pero él era más, a mi modo de ver, porque había descendido y no lo habían hecho descender. Luego de contarme su historia, sonrió como un muchacho chico. Ningún amigo citadino me ha tratado tan igual a igual, tan íntimamente como en aquellos momentos. Entre Guimaraes, me refiero a escritores y artistas, ni Godis Liz, ni Westphalen, ni Javier Solugueren, menos aún los extranjeros notables, algo el Pepe, revueltas, aunque de otro modo. Guimaraes no parecía mordaz, no parecía haber aprendido eso. La mordacidad la he conocido en los escritores inteligentes y enfadados. A esa altura no llegamos. Creo quienes estamos muy amagados por la piedad en la infancia. Pienso en este momento en Nicanor Parra. Cuánta sabiduría, cuánta ternura y escepticismo, y una fuerte coraza de protección que deja entrar todo filtrado, y una especie no de vanidad sino de herida, abierta para las opiniones negativas de su obra. Qué modo increíble de ponerse amargo e iracundo por esas cosas. En la ciudad, amigos, en la ciudad, yo no he querido, creo, que a nadie más que a Nicanor, ni me he extraviado más de alguien que de él, pero ¿por qué tengo que decir estas cosas de Nicanor? Mucha ciudad tiene adentro ese caballero tan mezclado y nacido en pueblo, más inteligente de cuantos he conocido en las ciudades. Lo que hablaba, sabía y no sabía o no sabe de las mujeres. Su hermano Roberto fue mucho más hermano mío que de él. Claro, porque mi trato con Roberto era todo por el lado bueno. Dispensen que diga que este Roberto se había atacado para siempre de ternura en cientos de los más pobres prostíbulos de Chile donde cantaba y tocaba guitarra, mientras que lo que hice igual a él en los ayos de Ayacucho, entre los indios que sufrían y cantaban como picaflor, que van al sol, lo beben y vuelven. En el mismo cuarto dormíamos Roberto y yo en casa de Nicanor, en La Reina, cuando vive enfermo en 1962. Otra vez usaré de la misma cantaleta, pues si para mí Roberto era como un Felipe Maigua, más joven, más accesible, porque mientras que Roberto hablaba con voz de persona resignada, con poco por venir, bastante triste y muy anheloso de la estimación, don Felipe me acariciaba en San Juan de Lucanas como un becerro sin madre, y él tenía la presencia de un indio que sabe, por largo aprendizaje y herencia, la naturaleza de las montañas inmensísimas, su lenguaje y el de los insectos, cascadas y ríos, chicos y grandes. Y si bien era la calle de mi madrastra, a veces creo que vaquero, se presentaba ante ella como quien puede dispensar protección, como quien de hecho está procurando protección, a pesar de ser sirviente, todo el porvenir mío y el de mi madrastra, que era patrona de don Felipe, parecía depender de don Felipe Maigua. Así me parecía, no sé por qué, debía ser por algo, y cuando este hombre me acariciaba la cabeza en la cocina o en el corral de los becerros, no solo se calmaban todas mis intranquilidades, sino que me sentía con ánimo para vencer a cualquier clase de enemigos, ya fueran demonios o condenados, y yo era muy tranquilo. Estaba solo entre los domésticos indios frente a las inmensas montañas y abismos de los Andes, donde los árboles y flores lastimaban con una belleza en la soledad y el silencio del mundo se concentra. Este Roberto, hermano de Nicanor Parra, cantaba con otro tipo de soledad, aunque algo parecida, rasgaba la guitarra en cuecas como desesperadas, de alegría más ansia que disfrutaba.
Por eso fuimos tan amigos en La Reina. Me hablaba de un amigo suyo que se había quedado sentado sobre una piedra, con el ojo todo colorado, esperando. Qué estupenda era la vida con Nicador y Roberto Parra, cómo han bebido el jugo, tan distintos y diversos jugos del mundo estos hermanos. Charlaba con Roberto en un estado de confianza, amigos, que es una de las formas más raras de ser feliz. Me contaba cosas de los prostíbulos y yo, cuentos de animales y condenados, que es mi fuerte. Roberto se emborrachaba hasta la agonía. Yo me enfermo de la soledad e ilusión, quizás patológicas, y por puro gusto, porque soy amado por buena y bella gente como mi mujer, por ejemplo. Pero algo nos hicieron cuando más indefensos éramos. Yo recuerdo muchas cosas, pero dicen que más peligrosas son aquellas de las que no nos acordamos. Así será. Y García Márquez, de él creo que estaba diciendo algo. Ese cuenta cosas del ser humano, de este continente, del individuo muy contaminado, de los pareceres y modos de ser de Europa. Cuenta con la fantasía y la certidumbre con que Carmen contaba historias de osos y culebras, absolutamente cierto y absolutamente imaginado, carne y hueso y pura ilusión. No conocía a Gabriel y estaba muy apabullado cuando vino a Lima y sabía que lo tenían muy atingido los curiosos, los entendidos y los admiradores. Es justo, no puede ser como don Alejo ni como don Juan. ¿No será una combinación de Carpentier, Rulfo y Carmen Taripa en su modo vivo? Dicen que cautiva. ¡Qué bien! Entonces, también algo de negro, Gastiaburu. 15 de mayo. Hice algo contraindicado anoche, contraindicado por mí. Cada quien toma veneno a sabiendas de vez en cuando, y yo siento los efectos en estos instantes. En mi memoria, el sol del alto pueblecito de San Miguel de Obrajillo ha cobrado de nuevo un cierto color amarillo, semejante al de esa flor en forma de zapatito de niño de pechos. Flor que crece o que prefiere crecer no en los campos, sino en los muros de piedras hechos por los hombres, allá en todos los pueblos serranos del Perú. Esa flor afelpada donde el cuerpo de los moscones negrísimos, los guaironjos, su empolvada de amarillo y permanece más negro y acerado que sobre los lirios blancos, porque en esa flor pequeña el guaironjo enorme se queda, manotea, aletea, se embute, la superficie de la flor es afelpada, la del moscón es lúcida, azulada de puro negra, como la crin de los potros verdaderamente negros. No sé si por la forma y color de la flor y por modo así abrasante, medio como muerte, como el del moscardón, se hunde en su corola, obviándose, devorando con sus extremidades ansiosos el polvo amarillo. No sé si por eso en mi pueblo a esa flor le llaman ayaj zapatilla, zapatilla de muerto, y representa el cadáver. La ponen a ramos en los féretros y en los suelos mortuarios junto a los cadáveres. Haber recordado tan fuertemente el guaironjo y esos ramos de flores y el sol de San Miguel de Obrajillo a medio crepúsculo es un síntoma negativo. Yo estaba ya aproximándome animadamente a la vida hasta ayer. Hoy no me siento a la muerte, como decía el lunes 11. Decirlo sería, en cierta forma, afirmar o dar muestras de lo contrario. Ahora, en este momento, el amarillo no solo mal presagio, sino materia misma de la muerte, ese amarillo del polvo del moscón al que tan fácilmente se mata en mi pueblo. Está asentado en mi memoria, en este dolor ahora lento y feo de la nuca. Nunca podré seguir escribiendo más. Adiós por algunos días, quizás por algunas horas. Había empezado a crecer el torrente del mundo vivo en mi cuerpo. Hoy, anoche, me dejé arrastrar como los borrachos habituales y culpables a tomar mi venenito y había decidido hablar hoy algo sobre el juicio de Cortázar respecto de escritor profesional. Yo no soy escritor profesional, Juan no es escritor profesional, ese García Márquez no es escritor profesional, no es profesión escribir novelas y poesías
o yo con experiencia nacional que en ciertos requisitos sigue siendo provincial. Entiendo provincialmente el sentido de esta palabra oficio como una técnica que se ha aprendido y se ejerce específicamente o hondamente para ganar plata. Soy en ese sentido un escritor provincial, sí, mi admirado Cortázar, y errado o no, así entendí que era don Joao y que es don Juan Rulfo, porque no Juan, que conoce al infinito el oficio, no debería ser pobre. Yo tuve que estudiar etnología como profesión y el embajador fue médico. Juan se quedó en empleado. Escribamos por amor, por goce y por necesidad, no por oficio. Eso de planear una novela pensando en que con su venta se ha de ganar honorarios me parece cosa de gente muy metida en las especializaciones. Yo vivo para escribir y creo que hay que vivir desincondicionalmente para interpretar el caos y el orden. La última vez que vi a Carlos Fuentes lo encontré escribiendo como a un albañil que trabaja a destajo. Tenía que entregar la novela a plazo fijo. Almorzamos rápido en su casa. Él tenía que volver a la máquina. Dicen que eso mismo le sucedió a Balzac y a Dostoyevsky. Sí, pero como una desgracia, no como una condición de la que se enorgullecieran. ¿Que acaso no hubieran escrito lo que escribieron en otras circunstancias? ¿Quién sabe? ¿Qué otra cosa iba a hacer con lo que tenía en mi pecho? Perdonen, amigos. Cortázar, Fuentes, tú mismo, Mario, que estás en Londres. Creo que estoy desvariando, pretendiendo lo mismo que ustedes. Eso mismo contra lo que me siento como irritado. Puede que ustedes no tengan mejor o más ni menos razón que yo. Hay escritores que empiezan a trabajar cuando la vida los apara, con apero, no tan libremente elegido, sino condicionado. Y están ustedes, que son, podría decirse, más de oficio. Quizás mayor mérito tengan ustedes, pero ¿no es natural que nos irritemos cuando alguien proclama que la profesionalización del novelista es un signo de progreso, de mayor perfección? Vallejo no era profesional, Neruda es profesional, Juan Rulfo no es profesional. ¿Es profesional García Márquez? ¿Le gustaría que le llamaran novelista profesional? Puede decirse que Molière era profesional, pero no Cervantes. Se me fue un poco ese polvo amarillo del moscardón, que parecía que se me había sentado en el hueso. No es una desgracia luchar contra la muerte escribiendo. Creo que tienen razón los médicos y los que me atienden. A mí no me tratan como profesionales, sino como semejantes. 16 de mayo. Los efectos del veneno continúan. Es como si los ojos estuvieran algo enlodados en ese polvo amarillo que el guaironjo abraza con su cuerpo negro. Yo tengo en el ojo la pesadez de ese insecto volador que manotea con su cabeza mineral, con sus patas que tienen casi microscopios pelos y que son lentos, pero que aún así al extenderse de un cuerpo ancho, acorazado y negrísimo metal brillante da la impresión de ansia que va satisfaciendo a cada movimiento que parece triunfal, agudo, fruto del máximo esfuerzo, explosión de la vida que hay en estos cuerpos que al ser aplastados suenan como cáscara de huevo, como frágiles armazones de láminas. Por algo este guaironjo empolvado del germen de la flor amarilla es tenido por los campesinos quechuas como un ánima que goza en el fondo de la bolsita felpada, que es flor de los cadáveres, y el vuelo del guaironjo es extraño entre mosca y picaflor. Lo vi hace solo 45 días en San Miguel de Brajillo, como el helicóptero y el picaflor y el cernícalo rapaz puede detenerse en el aire. El guaironjo tiene un cuerpo enorme, casi tan brillante como el del picaflor, y en San Miguel vuela más alto que en los centenares de pueblos donde, con tanta atención y detenimiento, seguía el curso de su vuelo. Es casi tan ágil como el picaflor, realiza maniobras quebradísimas como él, pero es insecto. Se eleva a 10 metros de altura y quizás 20 en San Miguel de Brajillo. Es una mosca
y desde los 20 metros, su cuerpo suspendido por un movimiento particularísimo de las alas que no nos son transparentes. Parece que estuviera a una distancia tan grande que el ojo se esfuerza mucho para contemplarlo, para llevar el interior de nuestra vida al intenso significado de sus patas colgantes, manchadas de frecuente de amarillo, de su cuerpo algo semejante al de una tortuga, y de repente zarpa como un rayo, pero no a tanta velocidad que el ojo de quien lo mira no lo pueda seguir. Lo sigue cautiva este moscardón acorazado, a quienes sabemos lo que es. En ese instante lo siento bajo mi frente, lento, regándome su polvo de cementerio, acrecentando mi enfermedad, pero ya no deseo de suicidio. Al contrario, hay cierta dureza en el cuerpo de mis ojos, un dolor difuso, como de suelo maligno, de muerte temida y no la deseada. Sí, queridísimo Joao Guimaraes Rosa, te voy a contar de algún modo en qué consiste ese veneno mío. Es vulgar, sin embargo me recuerda el cuento que escribiste sobre ese hombre que se fue a un bote en un río selvático. Le estuvieron esperando tanto, y creo que ya estaba muerto. Debe haber cierta relación entre el vuelo de Guaironjo manchado de polen cementerial, la presión que siente en toda la cabeza por causa del veneno, y ese cuento de usted, Joao. 17 de mayo. Había llegado a Ucuhuay, un pueblo caluroso. Decían que era chichera. Los árboles de la quebrada angosta en cuyo fondo estaban las casitas de Ucuhuay tenían parásitos que florecían y salvajina. La salvajina parece inerte, con hojas largas en forma de hilos gruesos, echan sus raíces en la corteza de los árboles que crecen en los precipicios. Son de color gris claro, no se sacuden sino con el viento fuerte, porque pesan. Están cargadas de esencia vegetal densa. La salvajina cuelga sobre abismos donde el canto de los pájaros, especialmente de los loros viajeros, repercute. Imasapra es un nombre quechua en Ucuhuay. En Imasapra se destaca por el color y la forma, los árboles que estiran hacia el cielo y el Imasapra hacia la roca y el agua. Cuando llega el viento, el Imasapra se balancea pesadamente o se sacude asustado y transmite su espanto a los animales. La sombra es dulcísima en su quebrada candente. Los patos de cresta roja nadan añorando algo en los remansos como los pozos de lágrimas, según los cantos de la región. Fidela subió desde el fondo de esa quebrada, llegó al pueblo de altura, de paso, según dijo, a Huamanga. Estaba preñada e iba a la ciudad lejana, sin fiambre y sin auxilios. Permaneció 3 días en Lambra, era mestiza y no podía pedir misericordia. La patrona de la casa en que yo servía le obsequió una talega de cecina, cancha y queso duro y una manta rotosa. Le entregó las 2 cosas en el patio empedrado de las lajas de la casa, a pleno sol. Unos hilos de su cabellera cruzaban parte de su rostro y le entraban a la boca en un extremo, y allí los labios rezumaban saliva, y era blancona y sucia. Estaba asustada, decidida. Por la noche en la oscuridad charlaba en la cocina el lacayo y la cocinera. Yo los escuchaba desde la gran batea de amasar pan que me servía de cama. La mestiza dormía sobre unos pellejos junto al fogón, lejos de la batea. Sentí que se arrastraba como una culebra. Puse una mano en el borde de la batea. En el sol del patio me había mirado con detención. Yo era el becerro de la señora, tan sucio como la mestiza, y era blanco. Sentí que la mano de la Fidela levantaba el poncho de Paco, con que me abrigaba. El lacayo y doña Fabiana, la cocinera, discutían. Fidela se acercó más hacia donde estaba mi cuerpo. Debió llegar hasta la parte media de la batea y fue avanzando la mano hacia mi vientre. Sus dedos duros estaban como caldeados. Yo guardé silencio. Vi, hermano Joao, ¿por qué me dirijo a ti? ¿Será porque has muerto y a mí la muerte me amasa desde Guaypamayo, rogando al santo patrón del pueblo y a la Virgen que me hicieran morir?
y lo único que conseguí fue que la luz del sol me entrara por la cabeza y me encapara la carne, le hiciera arder en ansias todopoderosas e inalcanzables, como esas barbas de los árboles que con el viento fuerte se sacuden, causando espanto entre los animales. Hoy ya es 18, Joao, y desde ayer, desde que empecé a escribir las primeras líneas de ayer, la nuca me oprime hasta desequilibrarme. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande para hablar con una mínima limpieza, como para que estas líneas puedan ser leídas, así como los escritores de provincias, estos que deben haber sido comidos por los piojos, llegamos a entender a Shakespeare, a Rimbaud, a Poe, a Quevedo, pero no a Ulises. ¿Cómo? Dispénsenme en esto de escribir del modo como lo hago ahora. Somos distintos los que fuimos pasto de los piojos en San Juan de Lucanas y el Sexto. Distintos de Lezama, Lima o Vargas Llosa, no somos diferentes en los que estaba pensado al hablar de provincianos. Todos somos provincianos, don Julio Cortázar, provinciano de las naciones y provinciano de lo supranacional, que es también una esfera, un estrato bien cerrado, el del valor en sí, como usted con mucha felicidad señala. Y cuando desde San Miguel de Obrajillo contemplamos los mundos celestes entre los cuales giran y brillan como yo, vi las estrellas fabricadas por el hombre, hasta podemos hablar poéticamente de ser provincianos de este mundo. No yo, no vi nada. Fidela me tocó el vientre y sus dedos, como arañas caldeadas, medio desesperadas, me acariciaban. Sentí como que el aire se ponía sofocado. Creí que me mandaba la muerte en forma de un aire caliente. Todo mi cuerpo anhelaba. Ella alzó el poncho que me cubría. No nos desnudamos en ese frío. Los muchachos, Fidela se echó a mí. Se había levantado el traje, le toqué el cuerpo con mis manos. A través de la piel de mis manos, cuarteada por la helada, sentí la sofocación de su garganta, mientras mi cuerpo pesaba y mi ánima se encomendaba a los santos en oraciones quechuas. Ella me levantó sobre su cuerpo y el dulce arcano maldecido. Joao, donde se forma la vida, la hiel del sol que bebes en la oscuridad con cada poro que es como la lengua de Oawa. El veneno de los cristianos católicos que nacieron a la sombra de las barbas de árboles que asustan a los animales, de las oraciones en quechua sobre el juicio final. El rezo de los señores prostitutadas, mientras el hombre las fuerzas delante de un niño para que la fornicación sea más endemoniada y eche una salpicada de muerte a los ojos del muchacho. Fidela subió la gran cuesta en su talega a la espalda. Los acompañamos los sirvientos hasta el andén de las despedidas que en esos tiempos había en todos los pueblos hispanos indios. Se despidió llorando, siempre tenía sus pelos en la boca humedecida, le cruzaban un lado de la cara y todos los cielos contrastaban en ese arco que hacía resumar saliva en un extremo de los labios. Las nubes altísimas, constreñidas, el movimiento pequeño del jopaizo. Hierbita maromeaba en ese arco y más cuando Fidela se puso a llorar. Yo estaba detrás de doña Fabiana. Me apoyaba en el rebozo de la India, otra vez la viajera. Esa desconocida me miró con intención y se arrodilló delante de la cocinera. Le besó un extremo de la falda. Luego empezó a subir el gran cerro tan escarpado y lajoso. Lo vimos irse largo rato. Pasó tras el muro de los espinos que guardaba un potrero de la señora del pueblo y empezó a subir la cuesta cascajenta. Va pues a parir un huérfano, un forastero, quizás a dónde, dijo doña Fabiana. Ya había subido muy alto y no podía volver. El zorro de arriba, la Fidela preñada, sangre se fue. El muchacho estaba confundido, también era forastero, bajó a tu terreno. El zorro de abajo, un sexo desconocido confunde a esos. Los prostitutos carajean, putean con derecho. Lo distanciaron más al susodicho. A nadie pertenece la zorra de la prostituta. Es del mundo de aquí, de mi terreno. Flor de fango, le dicen. En su zorra aparece el miedo y la confianza también. El zorro de arriba. La confianza también el miedo. El forasterismo nacen de la Virgen y del Lima, Zápara y del hierro retorcido, parado en movimiento, porque quiere mandar la saliva y entrada de todo.
El zorro de abajo, jijiji. Aquí, la flor de la caña son penachos que danzan, cosquillando la tela que envuelve el corazón de los que pueden hablar. El algodón es imazapra, blanco. Pero la serpiente, Amaru, no se va a acabar. El hierro bota humo, sangrecita hace arder el seso, también el testículo, el zorro de arriba. Así es, seguimos viendo y conociendo.